Muy bien, muy buenas noches, estimados maestros. Como todos los jueves, tenemos la sesión respecto a una de las metodologías activas que podemos utilizar en la educación superior. En esta ocasión vamos a conversar sobre el aula invertida o el famoso modelo Flipped Classroom. Estoy segura que de repente ustedes han escuchado este modelo y de alguna u otra manera también lo han aplicado en sus clases, en sus aulas. A ver. Vamos a iniciar con una imagen típica sobre este modelo. Un poco sobre la secuencia de aprendizaje, del aprendizaje invertido, con el que vamos a conversar dentro de poco, pero quería empezar esta sesión mostrándoles esta imagen. Cuando hablamos de Flipped Classroom, hablamos de actividades que tanto el maestro como el estudiante hacen fuera de clase y también participan o desarrollan dentro de la sesión. Entonces, básicamente, esta es su característica principal y es la que nosotros vamos a conversar en el transcurso de esta noche, de esta sesión. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen antes fuera de clase los estudiantes? Se supone que estudian, se preparan y participan en algunas de las actividades. De tal manera que cuando ya están en la clase, practican lo aprendido, aplican los conceptos claves, mientras reciben la retroalimentación por parte del docente. Y también tenemos actividades después de la aplicación, tanto antes o durante la clase, donde los estudiantes evalúan su entendimiento, extienden su aprendizaje, practican, refuerzan o complementan lo aprendido. Y quería empezar con esta imagen porque tenemos que dejar claro que el Flipped Classroom no es solamente actividades antes de clase y en la clase, sino culmina con una evaluación también. ¿Sí? Ok, entonces vamos a continuar. ¿Y qué es el aula invertida? ¿Qué es el aula invertida? Bueno, es un modelo pedagógico, básicamente, que cambia el modelo de enseñanza tradicional por uno centrado en el alumno, como todos los modelos que hemos estado revisando durante este curso. En realidad, es un modelo en el cual los estudiantes aprenden nuevo contenido, generalmente a través de videotutoriales y desde casa, o desde otro espacio también fuera del aula. Cuando hablamos de un modelo pedagógico, el Flipped Classroom permite o transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula y los utiliza el tiempo de la clase junto con la experiencia del docente para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimiento dentro del aula. Es decir, el objetivo es que el estudiante venga preparado, lea, observe videos, haga algunas actividades previas a la clase, de tal manera que en el aula o en el salón, estas se vean potenciadas y además facilitadas con la presencia del maestro. Qué bonito suena, ¿no? Ojalá sí nuestros estudiantes tengan la costumbre de poder repasar o revisar la temática antes de venir a clase. De todas maneras, yo creo que sería una sesión mucho más enriquecedora. Ok, entonces, esa es la definición de qué es una clase invertida. Pero vamos a hacer una diferencia entre cómo se desarrolla generalmente una clase tradicional con una clase bajo o utilizando el Flipped Classroom. Voy a colocar esto acá porque era mucha. Por ejemplo, en la clase tradicional, el profesor es quien expone la temática, mientras que en una clase de aula invertida, el profesor asesora, responde preguntas y ofrece una retroalimentación directa. En una clase tradicional, dice, el profesor, por supuesto, no tiene ninguna intervención fuera del horario que no se haya establecido para la clase.
Sin embargo, en una clase invertida sí hay un trabajo adicional por parte del docente, porque es quien debe preparar la clase en función a los objetivos, preparar los recursos previos, las actividades previas que el alumno va a desarrollar en casa. A eso se refiere. En la clase tradicional, ya desde el perfil del estudiante, el alumno generalmente permanece sentado, toma apuntes, presta atención, realiza algunas preguntas, es decir, tiene pues un trabajo, una recepción mucho más pasiva. Mientras que se espera que en una clase utilizando esta metodología, el alumno resuelva sus dudas, se promueva el debate, la reflexión, la profundización de los temas, las aplicaciones prácticas, actividades colaborativas, trabajo en grupo, etcétera. Es decir, se realice una participación activa. En una clase tradicional también los debates y discusiones son dirigidas siempre por el profesor. Lluvia de ideas, lanzo una pregunta para poder iniciar la motivación o provocar la reflexión en clase. Sin embargo, en una clase bajo esta metodología, las discusiones son dirigidas por los estudiantes a partir del contenido que han adquirido fuera de la clase y durante esta se amplía. Claro, porque se supone que ya han venido leyendo, investigando, participado en algunas actividades que se les ha generado, entonces en clase vienen netamente a tratar de resolver sus dudas. El profesor pueda apoyarlos en ese sentido. En la clase tradicional, nosotros como docentes elegimos el ritmo. Si vemos que los estudiantes, no sé, de repente para el tema estamos dándolo muy avanzado, bajamos el ritmo o aceleramos el nivel, qué sé yo, de los contenidos que estamos tratando. Entonces, el profesor tiene ese manejo del modo en que se realiza el aprendizaje. Es un modelo pedagógico generalmente centrado en el docente. Mientras que en esta metodología, el alumno es quien dirige el ritmo y el modo en que se realiza el aprendizaje, porque va a depender del número de preguntas que tengan, las prácticas que se puedan generar, las curiosidades que se vayan a hacer. Entonces ya se mueve a un ritmo distinto, a un ritmo de estudiante, y no necesariamente del docente, a pesar de que uno lo planifica la clase. Esta parte sobre los modelos de aula invertidos aplicados a la educación superior es súper importante que los tengamos en cuenta. El Flipped Classroom es, si bien es cierto, considerada una metodología activa, relativamente nueva, y son 7 modelos que presentan, no es una sola. Tenemos, por ejemplo, la clase inversa, pero estándar. ¿Cómo puedo yo trabajar una clase inversa estándar? Los alumnos trabajan los videos en casa, los videos que uno les ha colocado con anticipación y practican lo aprendido con tareas tradicionales en el aula. Por ejemplo, les puedo dejar un video sobre cómo resolver algunos ejercicios matemáticos y en clase lo aplicamos. ¿Sí? Entonces, número 2, la clase inversa orientada al debate. Es decir, como docente le propongo videos que pueden servir para reflexión, para debatir, pero estas actividades las realizamos en clase. Entonces, básicamente solamente los motivamos. Como tercer modelo tenemos la clase inversa orientada a la experimentación. De igual manera, colocamos videos, materiales dentro de nuestras clases como referencia para recordar y repetir aprendizajes. Por ejemplo, podemos colocar un proceso, cómo se lleva a cabo la destilación, los materiales que usamos, y ya en el laboratorio podemos aplicarlos. O en el caso de algún software, podemos colocar los videotutoriales y ya en laboratorio hacemos la práctica o la ejecución misma.
También tenemos el modelo denominado la clase inversa como aproximación, donde los estudiantes ven los videos en clase y van a ver por qué repito tanto la palabra videos. Y después el profesor acude a resolver las dudas, y esto es preferible con estudiantes más pequeños. Fíjense que esta metodología inició en un colegio en los Estados Unidos, es decir, aplicado para estudiantes del nivel básico. Sin embargo, y dada la experiencia, la práctica, el Flip Classroom tranquilamente se puede muy bien utilizar en el nivel superior. Pero específicamente este tema de, este modelo de la clase inversa como aproximación se realiza para estudiantes más pequeños y no se toma para el nivel superior. Luego tenemos la clase inversa basada en grupos, ¿sí? Combina el modelo anterior, pero se produce esto en el aula. En el aula se agrupan, pueden mostrar videos, pueden mostrar, por ejemplo, qué actividades de realizar, y cuando ya están en el aula, se agrupan y allí trabajan. Eso es basado en grupos. Luego tenemos el sexto modelo, que es la clase inversa virtual. Esto significa que toda la teoría, los conceptos de tiempo y espacio, bueno, se redefinen, ya que se suprime el concepto de aula tradicional en el desarrollo de aprendizaje y se entrega de tareas. ¿Saben cómo se aplica aquí en la clase virtual? Es cuando el curso es totalmente online y colocamos videos, lecturas, como se viene desarrollando en este momento, y luego ya en las videoconferencias hacemos la parte práctica, reflexiva, sobre el contenido. Eso es cuando el curso es totalmente virtual. Y luego tenemos el último modelo, que es invertir al profesor. No se equivoque, no es ponerlo de cabeza, no, sino cambiar un poquito las funciones entre el docente y el estudiante. El proceso de creación de los videos puede hacerlo el maestro, pero también pueden hacerlo los estudiantes. Algunos autores consideran que los videos que se deben presentar en esta metodología, en nuestras clases, deben ser creados y elaborados por los docentes. Otros autores nos indican que no es necesario, que el profesor puede utilizar el material que existe en la red y que puede reutilizarlos en realidad. Cuando hablamos de invertir al profesor, ya no hacemos que el profesor sea quien coloque los videos o quien los realice, sino que los estudiantes elaboren sus propios videos y los suban en el aula virtual, justo para demostrar pues la experiencia, la destreza o habilidad con respecto a la actividad que se les envía, ¿no? Ahí ya hablamos de destrezas de orden superior, como la elaboración, la creación o el análisis, según la actividad que se haya generado. De estos siete modelos de Flip Classroom, ¿cuál es el que ustedes creen que podría adaptarse a su clase? De repente uno o más de uno, o ya han utilizado. Sí, bueno, en mi caso yo he utilizado la creación de videos, ¿no? En el curso de termodinámica, por ejemplo, se les insta a que ellos firmen un equipo en operación y expliquen la operación desde el punto de vista de los procesos termodinámicos que se les enseña. Ok, orientada a la experimentación, bien, o sea, es decir, le deja material previo, información previa, y luego ya la práctica lo dejamos en el laboratorio. Correcto, correcto. Como no tenemos laboratorio, esto viene a ser un acercamiento, ¿no?, a la realidad. Van a visitar una empresa, escogen el equipo que puedan tener acceso, ¿no?, y se lo graban. Ah, ok. Wheeler, ¿alguna práctica con alguno de estos modelos? ¿De repente se aproxima a tu práctica pedagógica que realizas? Bueno, sí, en mi caso realmente permanentemente aplicamos, ¿no? Porque a veces quedan algunos puntos flotantes, entonces se les indica que deben investigar y que a la semana siguiente, de una manera aleatoria, podríamos decir,
los invitamos a que salgan y expongan, ¿no? Ya presentando un PPT o también presentando un video que pueden generarlo ellos mismos o que pueden, bueno, usar aquello que ya existe en la red. Siempre lo sé, con frecuencia. Normalmente yo al inicio del curso ya les preparo y les llevo todo una cantidad de tareas que tienen que desarrollar en el proceso. Y a medida que vamos avanzando, se van alternando, tanto la participación de ellos, como que voy también yo moderando acerca de cómo ellos van exponiendo, ¿no? Es verdad, y justo lo comentabas en el transcurso de estas sesiones, el trabajo que tú haces con los chicos generalmente pues es de mucha colaboración, de mucho trabajo en grupo y de mucha práctica también dada la naturaleza de tu curso. Sí, bueno, por lo que yo en todo momento trato de hacer un curso aplicado a la realidad, ¿no? Yo les traigo problemas que yo mismo en el proceso del trabajo encuentro y veo que sí es un tema importante, entonces les muestro que el caso que estamos resolviendo es un caso de la vida real, algo que nos está pasando y que es ahí donde participa verdaderamente el ingeniero industrial, ¿no? ¿Cómo participa el ingeniero industrial? Muchas veces les doy roles, ¿no? Yo digo, tú eres un jefe de producción, o tú eres un supervisor, o tú estás en la línea de producción y tienes que realizar estas operaciones, ¿no? Entonces, ¿qué descubres ahí? ¿Cuánto tiempos, dinero, costos, ¿no? Recursos que tienes que utilizar, si lo tienes que comprar, si lo tienes, qué es lo que tienes que aplicar realmente para encontrar la solución al caso. ¿No? De esa manera enfoco mis cursos, ¿no? Sí, en realidad la ingeniería industrial es una profesión multidisciplinaria y cuyos egresados, personas que tienen esta profesión están en múltiples áreas, diferentes empresas, pero generalmente son quienes las lideran por ese nivel del trabajo a nivel de proyectos. Eso es cierto, ¿no? Y tal cual voy a tomar un poco, Willer, lo que estás diciendo, es que tenemos que hacer nuestras clases lo más significativa para los estudiantes, porque si no tiene esa relación, no le van a encontrar sentido y solamente va a ser una materia más. Entonces, es verdad, tenemos que hacerlo muy aplicado. José, ¿me comentas si quisieras acompañarnos con algún comentario? Sí, sí. Tengo el video apagado, porque el internet está demasiado lento, entonces me parece que se puede caer la conexión. No te En el preocupes. caso mío, he utilizado la clase inversa orientada al debate, pero la mayoría de los videos son videos que ya están hechos y yo se los presento a los estudiantes o se los envío previo a la clase. Y la clase inversa estándar es la que más he utilizado, pero me doy cuenta que la de invertir al profesor es excelente realmente. Y sobre todo que sean los estudiantes quienes hagan los videos. O sea, la mayoría de los videos lo deben hacerlos ellos. Me parece que es formidable de aplicar y trataré de utilizarla en las próximas clases. Sí, perfecto. Por ejemplo, y si ya estamos usando este modelo, el término es flipeando. Ya estás flipeando tu clase. O dicen, oye, vas a flipear, que justo es un término que se asocia al uso de esta metodología. Perfecto. Entonces, y justamente el uso o la aplicación de alguno de estos modelos está asociada a la tarea que se ha planteado para esta semana. Vamos a continuar. ¿Para qué utilizar la clase invertida? O sea, ¿por qué tendríamos que utilizarlo? Les digo, desde mi experiencia, porque no podemos estar alejados del uso y la aplicación de la tecnología, para empezar.
Al contrario, debemos aprovecharla, debemos apoyarnos en ella. Y lo haces muy bien, José. O sea, ¿para qué vas a hacer, imagínate, un video, la inversión de tiempo y todo, salvo pues que sea un tema muy concreto? Si existen muy buenas referencias en la red y podemos aplicarlas. Y en realidad es lo que debemos hacer. Como les decía, yo me he especializado en el diseño, la creación de cursos virtuales, y a veces las empresas me dicen, pero yo quiero mi curso con mi profesor, ¿no es cierto? Pero sin embargo, estos videos de TED, los especialistas han tenido oportunidad de ver seguramente los videos de TED, son gente muy especialista, muy proba en cada uno de los temas que se están desarrollando. Entonces, ¿por qué no aprovechar estas opciones? Primero, ¿por qué utilizar la clase invertida? ¿Por qué utilizar esta nueva metodología? Porque nos proporciona una oportunidad para la reflexión, porque ya no estamos en clase solamente dictando el tema, sino que podemos darnos ese espacio para poder conversar con los estudiantes. ¿Por qué utilizar esta metodología? Ser utilizado para revisar conceptos, contenidos importantes, comprobando la comprobación, aclarando los conceptos erróneos, etc. También nos permite ayudar a los estudiantes a revisar los contenidos, según cómo lo vayan planteando. Ayuda al aprendizaje entre pares, la interacción social también, porque recuerden que cuando estamos dentro del aula hay mucha participación, debe haber mucha actividad, pero también se pueden plantear actividades dentro del aula virtual. Porque permite enseñar a los estudiantes a responsabilizarse de su propio aprendizaje. Imagínense, me ha pasado en algún momento que se supone que se les explicó que tienen que ver este video, leer este contenido, y en clase vamos a hacer la práctica. Y muchos de los estudiantes ni siquiera han visto de qué se trataba. Y a veces el profesor tiene que retroceder o hacer la clase, el tema nuevamente, porque los estudiantes no lo hicieron según las indicaciones. Eso, por ejemplo, es una mala práctica. Se le está diciendo al chico que, oye, no importa si no lo hiciste, yo voy a hacer la clase. Entonces ya pierde sentido el uso de este modelo. Ellos tienen que ser responsables de su propio aprendizaje, así sea presencial, sea blended o sea virtual. También porque permite aumentar el compromiso de los estudiantes y su relación también con otros estudiantes por las actividades que se generan. Y priorizar la importancia de dominar los contenidos más que solo la materia, o más que solo cubrir o aprobar la materia. Entonces, ellos tienen que saber que es importante que vengan revisando los contenidos antes de venir a la clase. Muy bien. ¿Y cómo es el modelo invertido? Primero, ¿qué se supone qué actividades se hacen fuera de la clase? Se supone que el alumno prepara la lección, toma apuntes, notas, participa de actividades cuando está en su casa. Entonces, a eso se le denomina asimilación de lo preparado. Mientras que cuando ya está en la clase, los estudiantes realizan actividades sobre el trabajo que desarrollaron en casa y el profesor es un guía para consolidar los aprendizajes, ofrecer reflexión, atender las consultas y, por supuesto, brindar retroalimentación. ¿Cómo implemento de manera efectiva la clase invertida? Y se colocó en el aula virtual un video, que es de la Universidad Católica, donde explica muy brevemente cómo trabajar cada uno de estos momentos. Sin embargo, en la lectura resumen también se da una explicación mucho más detallada de cada una de estas etapas para que ustedes tengan claro qué se debe realizar. Primero, planificar. Es decir, qué tema del curso desea invertir y las actividades que se desarrollarán tanto fuera del aula como dentro del aula. No todos los temas se aplican para utilizar esta metodología.
que esté de moda, que sea nueva, que funcione muy bien para el nivel superior, que se adapte de manera excelente para la modalidad blended, porque es verdad, no significa que se tiene que aplicar en todo mi curso, en todos mis temas, solo en aquellos que usted crea convenientes. Esto es la planificación. ¿Qué tema? ¿Qué actividades voy a cubrir fuera y qué actividades voy a hacer dentro del aula? Segunda etapa, crear o adaptar. Es decir, elegir qué tecnología usar y con qué propósito. Generalmente van a encontrar mucha bibliografía que les indica que flipear una clase es utilizar videos, ya sea hechas por el profesor o ya sea alguna que hayamos tomado de la red. Y eso no es del todo cierto. Uno puede utilizar videos, puede utilizar una imagen, puede utilizar, no sé, una infografía, puede utilizar una lectura, un artículo, una página web, cualquier elemento que permita al estudiante apropiarse del contenido. Por eso dice, elegir qué tecnología usar y con qué propósito, ¿no? Para cuál es el objetivo. Tercero, proponer. Dice, los videos o los recursos, vamos a llamarlo en general, deben estar asociados a actividades que motiven al estudiante a revisar el tema antes de la clase. Deben ser motivadores. Una buena práctica para aplicar cuando utilizamos actividades fuera de la clase es que no solo se presente el recurso como tal, sino se genere a través de una actividad. Si el alumno, si le pusimos para que vea un video sobre algún caso, entonces en el aula virtual debe haber un espacio para que el alumno coloque allí su reflexión. O de repente termina en otra actividad, en un cuestionario. Es una lectura muy breve, una cara, dos caras, y al final de la lectura tiene que resolver el cuestionario. Entonces, eso de alguna manera me, digamos, asegura que el alumno es quien va, o me asegura que va a leer y va a tener el contenido antes de ir a la clase, ¿no? Y es más, hacemos un repaso. A ver, jóvenes, ¿quién he visto en mi reporte? Y son 50, y de los cuales 35 solamente son los que han resuelto el cuestionario. Estos 35 tienen un punto adicional. Y créanme que la siguiente clase va a ir en aumento, va a ir en aumento. Entonces, siempre el recurso que utilicemos tiene que estar asociado a una actividad motivadora. Como cuarta etapa, tenemos que difundir. Al estar en un entorno académico, se recomienda utilizar una plataforma educativa de la institución para colocar allí todos los recursos. Ustedes tienen un aula virtual. Pregunta, ¿todos los cursos tienen un aula virtual? Así sea el curso presencial o blended. Sí, correcto. Todos tienen un aula virtual. Ok. Sí. Tanto de pregrado como de posgrado. Va a depender del docente, de cómo utiliza esta aula virtual. Algunos no lo pueden estar utilizando. Otros, en el mejor de los casos, lo pueden usar como un repositorio de archivos, de contenido. Otros pueden arriesgarse o no, un poquito más y poner algunas actividades como un cuestionario, para reforzar, un foro, o ya sube la tarea, ¿no? Y otros pueden utilizarlo, por ejemplo, para poder generar el aprendizaje, y esta metodología es muy buena para ello. Entonces, esta etapa de difusión se refiere a dónde voy a colocar el material. Si mi institución educativa no tiene una plataforma como tal, entonces algunos utilizan los repositorios, comparten los materiales por Drive, por OneDrive, por todos los software que puedan utilizar. ¿Sí? Entonces esto no es una limitante, o simplemente cogen el material y lo envían por correo electrónico. La quinta etapa es aplicar lo planificado. Y esto consiste en que en el salón los alumnos deben tener tiempo para participar, preguntar, entender todo lo que no ha quedado claro.
Es decir, debemos, si yo he planificado que va a haber un trabajo en grupo y que luego va a generar un producto y ese resultado es una exposición, tengo que garantizar que todas las actividades que yo me haya planteado se tengan que realizar y en un tiempo adecuado. Hacer flip classroom dentro de una actividad, bueno, académica, no solamente es que los chicos vean el video, no solamente es que los chicos tengan actividades prácticas en clase, ¿sí? Sino también es sumamente importante que se brinde un tiempo para la reflexión, un tiempo para la retroalimentación, ¿sí? Y para atender sus consultas. Eso es sumamente importante. Y por supuesto, como última etapa es la evaluación. Tenemos que hacer un balance recogiendo primero la percepción de los estudiantes o también el aprendizaje mismo. O sea, podemos hacer una evaluación sumativa, una evaluación formativa, coevaluación, como habíamos visto en la clase, en la sesión anterior. ¿Sí? Entonces, si queremos aplicar esta metodología en nuestras clases, debemos tener en cuenta estas 6 etapas. Roles durante la clase invertida. Bueno, tenemos el rol del docente, que como usted habrá visto durante estas metodologías no ha cambiado. Al ser metodologías activas, se habla pues de tener un docente que es guía, que es observador, que es facilitador, que nos acompaña, que evalúa los trabajos, que retroalimenta y que promueve el trabajo en grupo, ¿no? Ya sea en grupo o individual. Mientras que el estudiante ya ejerce un rol mucho más participativo, porque también se evalúa, analiza los contenidos revisados con anticipación, y ese es el objetivo, que el aprendizaje sea mucho más activo para ambas personas. Algunas ventajas, desventajas y desafíos en el aula invertida, y seguramente aquí en alguno de ellos ustedes se van a sentir identificados. Así es que si veo sonrisas es porque les ha afectado esa ventaja, desventaja o desafío. Por ejemplo, entre las ventajas podemos encontrar el aprendizaje a ritmo individual. Al estudiante, al tener los contenidos y las actividades en su casa, él puede avanzar a su ritmo, a su estilo. Recuerde, con respecto al estilo, recuerde que no todos los alumnos son visuales, entonces generalmente hay que aplicar también una teoría, alguna lectura, de repente un podcast para que el chico, o un audio, para que el chico lo pueda descargar y pueda ir en clase, ¿no? En el bus pueda ir escuchando. Siempre se recomienda que los recursos se puedan colocar desde diferentes formatos. Otra de las ventajas es que nosotros podemos incluir un poco más o profundizar un poco más en los temas por los diferentes recursos que podemos brindarle. También se supone que los docentes los estudiantes es para que estén mejor preparados. Entonces, vienen trabajando, practicamos en el aula, entonces esto les va a generar un mejor aprendizaje, ¿no? Los resultados, las estadísticas así lo demuestran. Se puede volver a usar las lecciones cuantas veces sean necesarias y también hay mucha transparencia para los padres, ¿no? Bueno, en este caso, a veces todavía no entienden un poco estas nuevas metodologías, pero es bastante, porque el padre puede participar, puede ver qué está haciendo su hijo, en qué está siendo involucrado. Algunas desventajas, problemas con la tecnología. ¿Problemas como cuáles? A ver, comenten ustedes porque yo les voy a hablar de muchas ventajas y también seguramente de algunas desventajas que nos puede generar. ¿Por qué desventajas con la tecnología? Y yo empiezo. Primero, no todos los estudiantes tienen internet en casa, o no por lo menos el ancho de banda que a veces es necesario, ¿cierto? Es una realidad. ¿Qué otra desventaja podría darnos la tecnología? Que algunos estudiantes ni siquiera tienen la computadora. José, disculpa, se escucha un poquito bajo. Ajá. En algunos casos
sobre todo en algunas regiones, hacia la provincia. Hay estudiantes, y aquí zonas ya retiradas del centro de Lima, el estudiante ni siquiera tiene computadora ni maneja tecnología, Sí. ningún tipo de tecnología. En efecto, algunos no tienen computadora, no manejan la tecnología. Es más, hice una encuesta sobre la aplicación de plataformas educativas y un porcentaje de alumnos, no pocos, utilizaban todavía cabinas de internet para ingresar a sus clases. Entonces, es una realidad con la que nos enfrentamos. Entonces, el acceso a una computadora, el acceso al internet, cuando, por ejemplo, también de repente le ponemos videos o lecturas muy, de un tamaño muy grande. Entonces sí hay una desventaja con el hecho con el uso de la tecnología. La organización, ¿nuestros chicos se organizan en sus tiempos, en sus actividades? No. La clase es el miércoles y el martes en la noche, si es que no es una hora antes, recién se acuerdan que hubo algo que hacer. Entonces sí hay que trabajar bastante en ello, formar básicamente. También a veces puede ser desmotivador. Desmotivador porque, por ejemplo, si el estudiante no vino aplicando o no vino leyendo todo el material, cuando esté en clase va a estar perdido. Entonces sí puede ser desmotivador. Y no es para todos los estudiantes. Aquí no hablamos de recetas únicas. Todos somos diferentes, estilos, ritmos de aprendizaje, así es que la metodología no necesariamente es para todos. Por eso es que no se debe aplicar a rajatabla o en todos los temas, ¿no? ¿Cuáles son algunos desafíos? Los estudiantes pueden no estar preparados. En efecto, recuerden que nuestra etapa escolar viene de una formación bastante pasiva. ¿Ha cambiado? Ha cambiado, sí. Pero ha cambiado en el hecho de las metodologías activas. Pero ¿saben qué no ha cambiado? Que a los chicos en la escuela básica todavía se está limitando el uso de la tecnología. Entonces, eso es una enorme desventaja. Otro desafío al cual nos enfrentamos, para realizar videos se requiere tiempo, experiencia, esfuerzo, conocer el software, poder editarlo, poder practicar. Entonces, tener cierto grado de experticia en el uso del material, de la edición de videos, y que no necesariamente pues, lo podemos hacer todo, ¿no? Por eso también se recomienda tomar recursos que podemos encontrar en la red. Otro de los desafíos que se encuentra un maestro es que requieren una cuidadosa preparación y una adecuada combinación entre elementos fuera de la clase y también en la clase. ¿Qué actividades voy a realizar fuera? Los chicos van a realizar fuera. ¿Qué actividades son las que voy a realizar en la clase? No me van a dejar mentir que es mucho más rápido o fácil llegar a la clase, dictarlo, metodologías activas, grupos, y luego me retiro y se acabó la clase. Entonces, sí requiere un tiempo de preparación y planificación extra para el maestro. Y también otro de los desafíos es que no es apropiado para algunos tipos de contenido. Entonces, como les decía, no es para todos los temas tampoco. Hay algunos temas muy precisos, muy enfocados, que sí necesitan la orientación directa también del maestro. Tenemos aquí también un desafío, es que los estudiantes pueden no comprender inmediatamente el valor de este modelo, dejando un poco, como les digo, sin importancia con respecto a la aplicación o con respecto a el hecho de tener que revisar los temas de manera anticipada. Entonces, les cuesta un poquito acostumbrarse a esta metodología. Otro de los desafíos con los que nos encontramos es que el equipo y el acceso a los estudiantes a ver las clases en video puede ser un problema. Como comentó José, el acceso al internet, algunos estudiantes no tienen computadoras o de repente no tienen incluso el celular que les podría facilitar a ellos. Otro de los desafíos es que es posible que haya problemas con la disponibilidad de espacio en la sala, que apoyen el trabajo activo y colaborativo, esto ya cuando estamos en la sesión de clase.
Entonces, de repente, pues la forma como están colocadas incluso todas las carpetas no nos permite a veces hacer trabajos en grupo. Entonces, eso también puede presentarse como un desafío. Y, por supuesto, que implica un cambio tanto en el rol de los estudiantes como del equipo docente. Entonces, de todas maneras, implica este cambio y tenemos que adaptarnos. Voy a cambiar aquí. Estos son entonces, queridos maestros, de lo que quería hablarles sobre esta metodología, nueva metodología llamada aula invertida o flipped classroom. Así es que, si bien es cierto, este método nos permite personalizar el aprendizaje, porque el contenido básico, pues, se estudia en casa, con materiales que aporta el profesor, ¿cierto? Mientras que ya la clase se invierte, cuando estamos en el salón de clase, nos favorece el uso de prácticas, el uso de actividades para reflexionar, para comprender de manera un poco más formativa e individualizada de cada alumno, atender sus consultas, hacerles retroalimentación, etc. ¿Sí? Lo que quisiera concluir es que utilizar este modelo de aula invertida es mucho más que colocar y distribuir videos en el aula virtual. Tratamos de dar un enfoque integral que combina justamente la instrucción directa, pero con métodos constructivistas o métodos activos. Entonces, pero también tenemos que ser conscientes que debe haber un incremento en el compromiso e implicación de los estudiantes con el contenido del curso. De lo contrario, perdería sentido. ¿Sí? Entonces, se trata de un enfoque integral. Les decía que cuando se aplica con éxito, les va a apoyar en todas las fases del aprendizaje. Tengo unos minutos para atender algunas consultas. Si de repente hubiera alguna pregunta. Yo voy a hacer un comentario. Claro, Willem. Ya, bueno, realmente se hace mucho esfuerzo para poder motivar al estudiante, ¿no? A veces yo siento algunas frustraciones. ¿Por qué? Porque, bueno, hacemos esfuerzo, quemamos horas para planificar, para preparar una clase, pero nos encontramos con que a nuestros educandos les falta ese bichito de la curiosidad y el de querer aprender, ¿no? Entonces llegan al aula, se sientan, ¿no? Generalmente ocupan de la mitad para atrás, muy pocos se sientan hacia adelante, ¿no? Eligen generalmente los lugares de atrás, porque ahí no se les puede controlar mucho y, bueno, realmente se distraen bastante con el teléfono, ¿no? El teléfono ya sea en el chat, ya sea en el Facebook, ¿no? Y realmente, ¿cómo hacer que cambiar ese chip del estudiante? Y se distraen, ¿no? Y se distraen bastante y pierden a veces la concentración en la clase porque están ahí con el celular, ¿no? Y a veces, bueno, eso es frustrante porque cuando uno aplica la pregunta o aplica el caso, realmente son muy pocos los que participan. Es verdad. Una anécdota. Aplicando justamente como uno de los métodos, propuse un problema. Y les dije, me forman grupos de 3 porque eran 3 por fila en el laboratorio. En el laboratorio hay una mesa, 3 computadoras, ¿no? Entonces, bueno, 3 por grupo. Y ahí les di el caso. Un caso que he venido resolviendo en clase, ¿no? Y ahora les digo, ustedes van a desarrollar nuevamente el caso, ¿no?
Ya, y bueno, los dejé trabajar, consultar, atendía sus preguntas y todo. A la siguiente clase les dije 20 al que me trajo la solución correcta. Aquel que, bueno, en el momento no lo terminó, razones A o B, ¿no? Terminó la clase, se fueron, y a la siguiente clase digo, 20 para el que sale a exponer la solución correcta. Y se miran entre ellos, ¿no? Lo que nadie lo hizo en la semana, ¿no? Y entonces, realmente eso es frustrante, ¿verdad? Sí, sí. Y hay un alumno que me dice, profesor, si lo traigo resuelto, ¿me aumenta la nota? ¿No? O sea, ya, eso realmente es otra, Yo que no falta. no, pero realmente ya, ¿qué premio? La iniciativa, premio la voluntad, ¿no? Aquel que, bueno, realmente se esfuerza para la siguiente clase, ¿no? Y eso es muy poco, entonces falta por ahí una costumbre de estudio. Y eso creo que más viene de la secundaria que antes de la universidad. Sí. Anteriormente el estudiante universitario realmente venía con esas ganas de aprender. No solamente así. Y ya. Es más, el profesor aprueba y el grupo supera el 50%, el profesor es malo, ¿no? Sí. Y se reúnen y coleccionan firmas para sancionar al profesor. Y realmente eso es una injusticia muy, muy, muy grande, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, Wheeler, contigo. Estamos frente a una situación real donde al estudiante le falta motivación por su propio aprendizaje, compromiso con su propia formación académica. Cada vez están viniendo con competencias más básicas de la escuela secundaria, salvo algunas excepciones, por supuesto, pero requiere un poco más de esfuerzo de nuestra parte y sí es verdad, incluso es hasta un poquito desmotivante para los profesores. Con respecto al uso del móvil o del celular, Wheeler, hay buenas alternativas que sabes que bien se podrían utilizar en clase para poder usarlo, porque mira, dadas las verdades, no podemos desprenderlos o quitarles del uso de esta tecnología y del celular. Pero sí podemos aplicar algunas estrategias que nos permita utilizarlo y poder apoyarlo, poder tenerlo de nuestro lado para que sea más bien, para que sea un beneficio, no jugarnos en contra dentro de las clases. Estamos ya sobre la hora, permítanme, son las 10 de la noche. Muy buenas noches a todos los docentes que se vienen incorporando a la sesión. Nos dice aquí la profesora Blas, lo que he podido percibir que el estudiante aprende mejor cuando se hace la práctica en el laboratorio y se complementa con la teoría. Así es, profesora. Entonces, todo lo que sea práctica con los chicos siempre va a ser bienvenido. De mi parte, muchas gracias. Me despido con esta sesión. Igual los voy a acompañar en esta noche, porque tenemos ya la presencia de Lida Contreras, quien nos va a acompañar con un muy interesante tema. Así es que aprovechemos toda su experiencia, su conocimiento sobre estas características que tiene tanto la educación presencial versus la educación virtual. Y sé que va a ser muy productiva. Entonces, voy a detener la grabación para poder